Listo, muchachos, buenos días para todos. Hoy tenemos nuestra clase de filosofía, entonces, 6 de mayo del 2020. Esperando que ustedes estén haciendo el mejor esfuerzo para poder cumplir con toda cabalidad. Hoy tenemos varios puntos para revisar y para asignar también en este proceso de la filosofía analítica, ¿no? Y lo primero, chicos, hoy tenemos el control de lectura de los 2 capítulos del texto de Marinov. En ese control de lectura que estaba para el viernes pasado, pero como ahora nos vemos los miércoles, entonces está para hoy. Ustedes van a dar fe de 2 capítulos, de la lectura de 2 capítulos sobre ese libro. Yo ahorita voy a pasar a explicar entonces cómo lo vamos a hacer y cómo espero el envío de ese control de lectura. ¿Listo? Lo segundo, ustedes participaron la semana pasada en el foro subiendo la conclusión sobre el texto que estábamos leyendo en clase. Algunos desgraciadamente no me enviaron ese texto y ya no puedo hacer nada para recibirlo, entonces pues, esa es una valoración que está pendiente de que yo pues, les comparta. Estoy leyendo todavía las participaciones porque son de los 2:11, hoy vamos a compartir algunas de esas participaciones. Santiago Roche, Diego, muy bien. Entonces el hecho es que ustedes tengan muy claros cómo estamos sacando las notas y hasta qué punto vamos a llegar. Porque la primera valoración es ese foro, la segunda será el control de lectura del día de hoy. La tercera es la exposición de las preguntas o de la respuesta que usted va a hacer a la pregunta que escogió. Y la cuarta, el texto explicativo que va a hacer, que hoy les voy también a mostrar un ejemplo. ¿Listo, muchachos? Entonces, solo nos falta Julio, ¿cierto? De resto ya estamos todos. ¿Alguien sabe de Julio? ¿Cómo está Julio? ¿Dónde está Julio? Profe, que Isabela tiene problemas para conectarse porque el internet no, como que no le carga. Está intentando conectarse. Ahorita se conectó y la sacó, entonces. Ok, Lina, gracias. Entonces, dile que tenga paciencia, que siga intentando, si no cualquier cosa yo le explico o miramos el video de YouTube para que ella se ponga al día, ¿listo? Pero Vale, ojalá sí, a profe, veces falla gracias. la internet y toca seguir Sí, intentando y conectarlo. Gracias. Entonces vamos a comenzar, chicos, compartiendo la plataforma de Moodle. Ahí en la plataforma de Moodle, como tal, usted en el ejercicio de filosofía 11, ya voy para allá, filosofía 11. Vamos a comenzar en orden como están los tópicos. Entonces, hace ya varios días, varias semanas, yo les había propuesto en este tópico que se llama filosofía aplicada, la lectura de 2 capítulos de un libro que se llama Más Platón, menos Prozac. Entonces, ustedes aquí tienen, como ya lo pudieron haber visto cuando lo descargaron, los capítulos en el PDF. El único trabajo que tenían que hacer es organizar su tiempo para leer 2 capítulos que en sí no eran muy densos, ¿cierto? Tampoco voy a listar, me han llegado. ¿Ya llegó? ¿Estoy equivocado? Ahora sí, yo también soy. Entonces, bueno, el punto es que usted, el mismo trabajo que tenía como tal era leer. En esos días, el control de lectura originalmente estaba para el viernes 1 de mayo. Como no tuvimos clases, como nos vemos los miércoles, lo habíamos ampliado para hoy. Y en ese mismo tópico, filosofía aplicada, aparece esta tarea que se llama control de lectura 6 de mayo. Entonces, allí se requiere que usted haga un envío de un archivo en Word con el formato que yo les estoy compartiendo. Entonces, ahí está la descripción de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y el documento en Word que usted tiene que descargar, ya se los voy a mostrar, para diligenciar ese control de lectura, ¿listo? Entonces, dice la descripción que luego de haber leído los 2 capítulos que ustedes eligieron, diligencia y reenvía los RAE. En el mismo documento, no es que tengan que hacerme 2 documentos, uno de cada RAE, no, en el mismo documento usted hace los 2 RAE. El RAE es una reseña o resumen analítico especializado con un formato que yo les voy a compartir que está en el documento, ¿listo? Ese trabajo se inicia en la parte final de esta clase, es decir, cuando estemos finalizando yo voy a dar un espacio para que ustedes comiencen a desarrollar el RAE y tienen que enviarlo como respuesta a esta tarea hoy hasta las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya leí, tengo claridad en lo que voy a escribir en ese RAE. Preocupante es que usted necesite 2 o 3 días para volver a leer un texto que ya tuvo que haber leído para hacer un RAE. Ya les voy a explicar en qué consiste el RAE. Ojo, si hay algún problema para subir el envío aquí en la plataforma, yo esperaría que también hoy hasta las 7 de la noche me lo puedan enviar a mi correo. ¿Listo? Si alguien no puede acceder a la plataforma y subir la tarea, hasta las 7 de la noche, ya después de las 7 de la noche no voy a calificar más trabajo de me lo envíen, chicos, salvo que sea una cosa ya extraordinaria, entonces yo recibiré ese RAE. ¿Qué hace usted? Usted le da clic allí a ese documento, lo descarga,
Yo en este momento voy a compartir entonces el documento que ya tengo acá con el RAE. Acá está control de lectura. Control, no me rayé las preguntas. Control de lectura. Entonces, aquí como tal tenemos este espacio. Ya me voy a compartir un documento en orden. Entonces, desde el principio, ¿no? Y allí está muy bien explicado, me parece muy detallado lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Está el saludo para ustedes, leímos el libro de Lu Marinov, Más Platón menos Prozac, hay una introducción de lo que ese libro presenta, el proceso PIS, que es un proceso de acompañamiento filosófico ante ciertas realidades. Ustedes tenían que haber leído 2 capítulos en la segunda parte que hablan de problemas cotidianos, escoger los capítulos y haberlos leído con juicio, ¿cierto? Y aquí entonces yo les planteo el formato del RAE. Entonces, ¿cómo va a dar usted evidencia de si leyó o no leyó, de si entendió o no entendió? Tiene que hacer 2 reseñas analíticas especializadas, 1 de cada capítulo que leyó. Entonces, usted lo que va a hacer cuando me envíe el archivo, usted puede dejar todo tal y como está acá, pero lo que hace es comenzar a llenar en este mismo formato lo que usted leyó. Entonces, le va a poner el título es el capítulo que leyó en concreto. El autor ya sabe que es Lu Marinov. En algunos RAE, ustedes saben que en la reseña analítica especializada, que ustedes ya hayan trabajado en algún momento de su formación, es una manera en la que yo hago una síntesis sobre una lectura con un fin específico. Muchas veces cuando hay proyectos de investigación, y eso lo van a aplicar mucho en la universidad sobre todo, uno revisa antecedentes de las investigaciones que ya se hicieron o los ensayos o publicaciones que ya se hicieron sobre el tema que uno quiere profundizar. Y cómo uno hace una, digamos, una base de datos de eso que se llaman los antecedentes. Mediante, hay varias técnicas, pero una de las técnicas se llama el RAE. Entonces, este es un formato que yo adapté de los formatos que están en las universidades. Usted entra a la Nacional, qué sé yo, a la página y hay un montón de repositorios de investigaciones donde hay RAEs, donde se presenta, por ejemplo, en las páginas concretas de un texto que se leyó, el año de edición en concreto, la editorial. Entonces, esto no tiene todos esos componentes, pero es un formato de RAE adaptado para que ustedes vean eso. ¿Listo? ¿Qué hace usted? Entonces, diligencia al título del capítulo, autor Lu Marinov, palabras clave. Las palabras clave, como su nombre lo dice, son aquellos conceptos que se repiten constantemente dentro del capítulo que usted leyó. ¿Qué tiene que hacer allí? Simplemente poner. Si usted leyó, por ejemplo, el capítulo sobre el apego, pues uno de los conceptos debe ser apego. Lo pone allí, apego. ¿Y qué otras palabras clave se desarrollaron dentro de todo el capítulo? La descripción. La Profe, descripción es, dime. en autor tenemos que poner Luis Marino, ¿cierto? En todo. Correcto, sí señor. Lu Marinov es en todos los RAE porque es el autor del libro, ¿cierto? Entonces solamente ahí ya simplemente es poner Lu Marinov. Íbamos en descripción. Entonces en la descripción es el tipo de texto que usted leyó. Tiene que identificar si ese libro es una novela, si es un texto informativo, si es un artículo de opinión, si es un ensayo argumental, qué tipo de texto. ¿Y esto por qué? Cada vez que tú leas, yo creo que en entrevistas que ustedes están haciendo, les han hablado mucho sobre eso. El primer paso para hacer una lectura crítica es identificar el tipo de texto al que me estoy enfrentando. ¿Es lírica? ¿Es prosa? ¿Qué es? ¿Qué es este texto? Entonces, usted va a hacer una descripción y ahorita les voy a montar un ejemplo de RAE para que sepan cómo hacerlo. ¿No? Fuentes o autores citados en el capítulo. ¿Qué autores, qué filósofos se mencionan en el capítulo? ¿Qué autores utilizó Lu Marinov para hacer ese asesoramiento filosófico? No se trata de que usted ponga ahí los nombres de los pacientes que él atendió, porque en cada capítulo hay varios ejemplos que se ponen allí, donde Lu Marinov explica cómo se aplica la teoría filosófica a esa situación concreta que está viviendo. Tiene que poner ahí el nombre de Dave, no, simplemente son los autores, los teóricos, literatos, filósofos que él utilizó para hacer esa ayuda. Pues tiene que mencionarlo, nada más. Se tiene que decir por qué lo citó o cuál es la idea principal, solamente mencionar qué autores fue los que esa persona, el Lu Marinov, citó. Contenido. El contenido es la parte más extensa del RAE. Obviamente ustedes van a ir escribiendo y estos cuadros se van a ir aumentando a medida que van escribiendo, ¿no? Entonces, ¿el contenido qué es? Es un resumen muy corto, muy concreto, pero muy claro
donde usted evidencia que sí leyó, que sabe, el capítulo nos habla sobre esto, esto y esto, toma estos ejemplos, ahí sí tiene que mencionar de pronto los casos que él atendió, el asesoramiento filosófico. Aquí, planteamientos importantes del capítulo. Entonces, ¿cuáles son las ideas fuertes, las ideas principales que se retoman en ese capítulo? Entonces, puede poner ahí viñetas y entonces poner puntos. Primera idea principal. Entonces, el autor habla sobre la importancia de cuestionar el apego para no sufrir. ¿Listo? Entonces, ahí usted pone 1, 2, 3, 5, las ideas que son más importantes dentro del capítulo. Y finalmente, las conclusiones que se extraen del texto. Ojo, no las conclusiones suyas, que son una opinión personal, sino de todo lo que leí. Mire, el autor concluye esto, esto, esto y esto. Esto también lo vamos a hacer en viñetas. Al final, entonces, pone el nombre suyo, el autor del RAE, Juan Carlos, Lina, Mariana, bueno, Guillermo, ponen su nombre. En otros RAE, por ejemplo, ya al final habrá un espacio que dice fecha del RAE, pero esos son otros formatos, ¿no? En la siguiente página, chicos, es solamente para que lo tengan en cuenta, allí está explicado punto por punto cada uno de los componentes del RAE. Por si se le olvida qué es lo que va ahí, entonces simplemente usted va aquí a la parte final y si quieren cuando manden el archivo ya pueden borrar todo esto, ¿cierto? Y lo que hace es, bueno, entonces en descripción, mira, ahí dice acá corresponde al tipo de trabajo que es una novela, un texto informativo, listo. Entonces, contenido, ya sabemos allí qué es el contenido, planteamientos importantes, conclusiones y su nombre. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, muchachos, que este es una técnica de resumen o de síntesis que nos permite tener claro lo que debe estar claro después de leer un texto. Cuando ustedes hagan su proyecto de investigación en la universidad, no sé en el colegio qué formato le están pidiendo, pero en la universidad muchas veces uno lo que hace es que yo termino mi trabajo de tesis, supongamos, y en las primeras páginas hace el RAE del propio trabajo de uno mismo para quien quiera leer eso, tome esto como una reseña, que se llama reseña analítica especializada, y pues se haga una idea de lo que va a encontrar después. ¿Listo? Entonces, este es el contenido del control de lectura. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Entra al documento, si quiere borrar toda esta letra que está acá, bórrenla, no hay ningún problema, o déjenla ahí como usted quiera. A mí lo que me interesa es que usted tome este formato, lo tiene con el primer capítulo que leyó, luego copie el formato y haga otro mismo RAE en el mismo documento con el segundo capítulo que leyó. Los capítulos ustedes los escogieron. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando ya usted termine de hacer eso, usted le da a guardar como, cambia el nombre, no me van a mandar con el mismo nombre, sino cambia el nombre, pone allí, por ejemplo, Lina Puerto. Entonces ya sé a quién pertenece ese documento para poderlo revisar. Esto es lo que ustedes me van a enviar y lo vamos a comenzar a construir al final de la clase para dar evidencia de su proceso de lectura frente a un libro que le llevaba varias semanas a ustedes en esa contemplación. ¿Yo por qué di hasta las 7 de la noche? Porque no falta aquel estudiante de pronto desprevenido que no leyó con juicio. Y pues la idea como tal no es que usted pierda la materia, ni mucho menos eso no es el objetivo de la formación en un colegio, sino de que usted cumpla unas actividades para formar una competencia. Y la competencia es pensamiento crítico. Yo como, y aquí es muy claro, en el contenido, por ejemplo, no vaya a copiar todo lo que dice el texto, no. Con sus palabras haga una síntesis de lo que usted encontró en la lectura de ese texto. Soy claro, muchachos, el trabajo de RAE. Aquí yo les voy a mostrar en este momento un ejemplo de RAE. Quiero compartirles, a ver si lo tengo acá abierto. RAE, ya les comparto. Entonces, aquí vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a googlear resumen analítico especializado. Y vamos a abrir acá este segundo ejemplo, el segundo link, ¿listo? Este es el mismo formato de RAE, pero un poco más, con más componentes, porque tiene que ver con un repositorio de un texto. Entonces, el título del texto es este, el autor del texto es este, aquí ponen el año de edición, la fecha de la edición, palabras clave. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que se reiteran dentro de lo que se leyó? Es como si yo fuera a hacer un ensayo y le pongo palabras clave. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que se van a desarrollar a través de todo el texto? Descripción. Entonces, este RAE se presenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? Se explica de manera pues, concreta más o menos el contexto del texto, si se entiende, qué tipo de... No solamente decir, este es un libro, sí, pues es un libro, pero qué tipo de texto presenta ese libro. Un libro puede ser escrito con muchos fines, pero también de muchas formas.
Yo considero que el libro de Marinov es un texto informativo, porque está contemplándonos una información clave para hacer el proceso de acompañamiento PIS, o puede ser un texto explicativo, donde él cuenta todo lo que es la asesoría filosófica. Pero ¿por qué considero que es informativo y explicativo? Tengo que explicar allí. Fuentes o autores, entonces en el texto, ¿qué autores menciona el autor del libro? ¿Qué filósofos en concreto está mencionando? Contenido, si se dan cuenta, el contenido es lo más extenso porque es el resumen de todo lo que se leyó. Obviamente estamos hablando de un trabajo que no conocemos, no sabemos qué tan extenso era. Yo no les voy a pedir que sea de X o Y dimensión, no. Es el contenido donde usted me va a demostrar que entendió y que sí leyó todo el capítulo. ¿Listo? Y al final, este RAE, por ejemplo, no presenta las ideas más importantes, sino solamente las conclusiones. Yo sí le puedo pedir los puntos, las ideas más importantes, hay que ponerlas en el documento y el autor del RAE. Hasta hoy a las 7 de la noche hay tiempo para entregar ese ejemplo, ese control de lectura. Lo tienen que subir aquí como respuesta a esta tarea. Y pues yo revisaré entonces para sacar esta valoración que se suma a la del control de lectura de la semana pasada para seguir viendo cómo estamos en el proceso. Repito, muchachos, ¿queda claro entonces cómo vamos a hacer este proceso de lectura del RAE? Tenemos claro de qué manera estamos haciendo ese proceso. Voy a preguntarle por aquí a Lina. Lina, activa tu micrófono, por favor. Hola, Lina. Activa el micrófono. Lina, ¿cuándo tienes que enviarme tú el RAE? Hoy a las 8 de la noche. A las 7 Hasta el de la próximo noche. plazo Hasta máximo. las 7 de la Eso, a las noche. 7. Aquí tengo a Lisbeth. ¿Lisbeth es nuestra coordinadora o es Lisette? No veo Lisbeth Pérez. Sí, profe, buenos días. Hola, Coordinador. Lisbeth, ¿cómo estás? Bien, bien. No te había visto, pensé que era Lisette porque Chicos, tenemos buenos días. Chicos, escuchemos un momentito a Lisbeth que les quiere saludar. Hola, chicos, buenos días. Estaba por aquí muy incógnita en su clase, los veo muy juiciosos. Pues no había hecho ninguna intervención porque veía que todo se estaba desarrollando pues en armonía. Entonces quiero felicitarlos. Gabriela, tú ya has podido solucionar algo lo de tu cámara, ¿cierto? Sí, señora. Eso. Bueno, chicos, entonces no les quito más tiempo y continúen así. Gracias, Lisbeth, muy amable. Bueno, Siempre bueno. Solo nos falta, Lisette no ha llegado, ¿no? Lisette no llegó a tiempo. Y yo estoy acá, ¿cierto? ¿Dónde? Ah, sí, acá estás. No te había visto. Discúlpame, Lisette. Gracias. Solamente nos falta Julio. Profe, es Julio quien se desconectó porque el internet es muy malo. Ah, Isabela ya llegó. Muy bien. Perfecto. Profe, a Julio le tiene mala conexión. Ah, Y caramba. apenas se está conectando. Buscaremos la manera entonces de ponerlo al día, chicos. Ahí Marianita me ayuda de pronto para explicarle también a Julito cuál es el trabajo del control de lectura. ¿Listo? Ahora viene la parte donde vamos a revisar, chicos, esa participación en el foro que ustedes hicieron la semana pasada. Recuerden que hicimos un ejercicio de lectura analítica sobre el objeto de la filosofía. Y ustedes tenían que presentar una conclusión personal de toda la lectura que hicimos en clase sobre ese capítulo. Yo tengo acá abiertos los documentos de ustedes. No vamos a leerlos todos, obviamente, algunos de ustedes. Vamos a comenzar con el de Ana María. ¿Ana María está por ahí? Ana María, ¿cómo estás? Entonces, tú dices Sí, señor. que la filosofía nace de la curiosidad que tiene cada persona a las cosas más significantes, me imagino que también a las más complejas, ¿no? Y afirmas que la filosofía nos da las respuestas a todas las preguntas que tenemos, en sí nos lleva por un camino para obtener nuestras propias respuestas. Ya que la filosofía es subjetiva, y ojo con esta afirmación que me parece muy interesante, y las soluciones que tendremos a través de nuestras vidas son creadas de nuestras propias opiniones. ¿Qué quieres decir, Ana María, cuando afirmas que la filosofía es subjetiva? Pues que cada persona escoge pues en qué creer, en qué dar como su opinión, sí, o sea, sus argumentos. La que depende también de una revisión personal que uno hace ante esas incógnitas de carácter filosófico sobre lo tangible o lo intangible. Es decir, la mayoría lo que está diciendo es que no hay verdades universales, ni siquiera desde la filosofía,
porque cada uno hace desde su cognición, desde su mente, su pensamiento, una posible respuesta. Muy bien. Algo parecido afirmó Isabela en la respuesta, pero Isabela fue mucho más allá. Isabela no solamente afirmó que era una opinión personal, sino que cada sistema filosófico tiene una diferente respuesta ante una misma problemática, ¿cierto? Entonces, partimos de lo empírico, pero al final de la participación, Isabela decía esa idea, ¿no? Cada sistema filosófico tiene un punto de vista frente a la realidad. ¿Qué quiere decir Isabela con esa respuesta que nos habla de los sistemas filosóficos y la mirada sobre la realidad? Isabela, hola. ¿Cómo estás? Perdón, pero es que mi Tranquila. mamá me está molestando y Jugando, yo no sé. entendí. Al final de tu participación en el foro, Isabela, afirmas cada sistema filosófico tiene su propia respuesta. ¿Qué quieres decir con esa afirmación? Ay, Cogí fuera perdón, cámara. es que mi mamá no me deja poner atención. Y que te deje poner atención, estamos en clase. Bueno, Isabela, yo leí todas las participaciones de ustedes, me parece muy interesante lo que escriben, por eso estamos retomando algunas de sus participaciones. Aquí sobre Isabela, yo le ayudo un poquito porque yo sé obviamente que estamos en casa, yo que estoy con mi hijo también que está jugando y si escuchan ruido me disculpan, es el que está botando por ahí los carros y todo eso. Entonces, tengan en cuenta, cuando yo hablo de diferentes respuestas, se puede llegar a pensar que no hay en sí una respuesta. Y alguno de ustedes, no sé si fue Gabriela o Santiago, que tengo acá el documento y yo estaba ahorita revisándolo, afirmaba, por ejemplo, eso, la filosofía no ofrece respuestas. La filosofía amplía preguntas. Y usted dirá, ¿y eso qué utilidad tiene? O sea, los seres humanos, por naturaleza, queremos es que nos respondan las cosas a las que nos cuestionan los interrogantes que tenemos, ¿cierto? Pero una ciencia que no ofrece respuestas concretas, sino amplía preguntas, puede parecer inútil. Esa es la gran paradoja de la filosofía, que tiene la gran utilidad de plantear muchos interrogantes sobre un tema, pero nunca dejar algo concreto. Y recuerden que una de las características de la filosofía analítica, y ese es un tip porque esta pregunta va a salir en la prueba parcial y también en la de muestra y seguramente la pondré, una de las características de la filosofía analítica es que nunca se va a aferrar a una respuesta concreta. Siempre va a pretender cuestionar esas respuestas que ya se han establecido. Una persona analítica, muchachos, una persona crítica tiene esa condición. Una persona crítica analítica, si ustedes quieren desarrollar esa capacidad, esa competencia, que es lo que se trata en este periodo, no tiene que decir, oiga, ya tengo las respuestas definitivas. No, al contrario, tiene que decir, tengo una respuesta, por ejemplo, frente al tema del mal, del amor, de la libertad, bueno, qué sé yo, pero no me voy a conformar con ella, tengo que seguir buscando. Cuando usted se meta en una relación sentimental, por ejemplo, hoy que vamos a hablar del amor en el ejemplo que les voy a dar yo sobre las preguntas filosóficas, cuando usted crea tener respuestas sobre el amor, se mete en una relación, si usted es analítico y crítico, no se va a conformar, se va a seguir preguntando cosas. Y eso lo puede llevar a cuestionar sus propias decisiones. De eso se trata el pensar analíticamente. Por acá tengo el texto de Juliana, donde afirma que tenemos que buscar de alguna manera o los interrogantes requieren una respuesta única, acertada y concreta. Pero también afirma más adelante que no, la filosofía como tal no pretende eso, ¿no? Dice Juliana, se puede decir que muchos de los interrogantes de esta rama que se ponen en cuestión no tienen una verdad absoluta y plantea como tal una hipótesis de dicha perplejidad en donde encontramos muchos caminos viables, pero nunca llegaremos a tener la plena certeza de encontrar una única verdad colectiva que cubra la infinidad de dudas. Julianita, ¿a ti te parece que la filosofía tiene una utilidad real sin concedernos respuestas concretas? ¿Sirve para algo la filosofía desde lo que leíste, de lo que puedes llegar a plantear? Pues yo pienso que la filosofía, como lo mencionabas anteriormente, como que nos amplía mucho más las preguntas, o sea, como que nos hace cuestionar las cosas. Y así encontremos como una respuesta, pues nunca va a ser definitiva porque siempre vamos a cuestionar esa respuesta que ya encontramos. Ok, gracias Julianita. Entonces, yo he tomado varias de las respuestas en el foro, ustedes pueden acceder a esas respuestas para que lo tengan en cuenta, pero noté con preocupación que algunos de ustedes no mandaron esas respuestas. ¿Qué va a pasar, chicos? Repito que la intención obviamente no es
simplemente poner una mala nota, aunque obviamente no se merecen el 5 porque no presentaron el trabajo. Aquellos estudiantes que no subieron su participación, tienen una oportunidad el día de hoy. ¿Listo? Y es que tiene que comentar la participación de al menos 2 de sus compañeros en el foro. Si usted no subió su participación, ya no la sube, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya era el ejercicio de la semana pasada. Esa nota como tal queda ahí pendiente. O sea, no va a estar. La cuestión es que si quiere al menos sacarse un 3.5, yo le pediría que lea al menos a 2 de sus compañeros y comente algo interesante y profundo, como hacer una conversación. Oiga, lo que usted dice es esto, me parece interesante, refuerzo la idea, o por el contrario quiero refutarle esto. Hoy hasta las 7 de la noche entonces tiene el espacio aquel que no ha enviado su participación en el foro para que lo haga de esa manera. ¿Listo, muchachos? Vamos a pasar entonces, nos quedan 8 minutos para el siguiente paso, y es lo que ustedes van a hacer a partir del 20 de mayo. Yo les propuse un cuestionario con unas preguntas. Ese cuestionario ustedes lo revisamos en clase, y escogieron una pregunta por intención personal, una pregunta que no se puede quedar ahí. Esa pregunta ustedes tienen el deber, la necesidad de explorarla, de profundizarla. Yo, de hecho, la semana pasada les compartí un archivo comprimido con varios documentos, está en la plataforma, donde hay posibles respuestas a eso que ustedes estaban buscando. Y recuerden que la semana pasada en la clase hablamos de la libertad, porque fue la pregunta más escogida por ustedes, o sea, la que más tienen de ustedes. Hablamos sobre algunos autores de la libertad. Yo les propuse que yo hiciera un ejemplo para explicarles cómo va a ser el ejercicio de presentación de su respuesta. Entonces, hoy les voy a comenzar a compartir mi ejemplo. Yo hice un texto explicativo con una pregunta que yo me hice. La pregunta es sobre el amor. ¿Qué es el amor? Una pregunta que me interesa a mí, y la intenté responder desde la mirada de la filosofía. ¿De qué se trata? Yo voy a hacer una explicación en mínimo 10 minutos, como lo van a hacer ustedes, a lo que encontré de esa pregunta. ¿Qué filósofos pude descubrir? ¿Qué reflexiones pude encontrar? Y les comparto el texto explicativo que ya tiene el formato que yo pedí, con los criterios que yo pedí para ustedes, la norma ZAPA, tipo de FEN, 2 páginas mínimo, máximo 3. Entonces, yo les voy a compartir mi texto explicativo sobre el amor. El 20 de mayo, ustedes van a comenzar a hacer ese ejercicio ya por su cuenta, con las preguntas que cada uno tiene. Y yo sé que hay algunos, por ejemplo, que tienen la misma pregunta. No hay ningún problema, porque de eso se trata. Escuchemos, así tengamos la misma pregunta sobre la libertad, sobre, qué sé yo, Latinoamérica y la búsqueda de esa emancipación que estamos construyendo, sobre los estoicos. Así tengamos la misma pregunta, muchachos, la visión del otro me puede ampliar a mí ese punto de vista. De hecho, sus compañeros de 11A también tienen esas mismas preguntas. Y cuando ya me envíen todos ustedes y ellos los documentos, ese texto explicativo construido de lo que ustedes indagaron, yo les voy a compartir esos documentos para que los puedan también analizar. Quiere decir que si Felipe tiene la pregunta sobre la libertad y en el otro 11 la tiene también, qué sé yo, Pedro o cualquier otro de sus compañeros, usted va a tener que leer esa respuesta que hizo su otro compañero para ampliar su dimensión y su comprensión sobre eso. ¿Listo? Ojo, porque les quiero comentar, el 20, discúlpenme que mi hijo está haciendo bulla. Qué pena que mi hijo está haciendo orquesta ahorita con unos corrillos. Ay Dios, Pablo. Bueno, entonces, Pablo, ¿qué? Entonces, viene la cuestión. El próximo 20 de mayo vamos a comenzar a escuchar a nuestros compañeros. Ese día, de una vez les voy a decir, y después lo subo a la plataforma para que quede muy claro, quiénes son los que van a comenzar a compartirnos las respuestas ante la pregunta que escogió. El 20 de mayo va a comenzar Ana María, Isabela, va a estar también Julio, para que de pronto le digamos ahorita, Laura Pérez, y Mariana Ramírez, y va a estar también Juan Felipe Segura. Ustedes son los primeros que van a pasar a exponer la respuesta que van a construir desde el punto de vista filosófico a la pregunta que eligieron. Yo no fui arbitrario, yo les planteé unas opciones de 11 preguntas. Les dije, si usted tiene otra pregunta que no está ahí, hágale, explórela desde el carácter filosófico, ¿cierto? Porque de eso se trata la filosofía analítica.
de comenzar a contemplar lo que en el contexto personal, en mi propio pensamiento, realmente me interesa explorar, reflexionar. Hoy voy a comenzar con el tema del amor. Yo, el profesor Edwin, me va a poner como si fuera un estudiante en los próximos 10 minutos a hablar sobre lo que yo reflexiono desde la filosofía ante la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Listo? Es un tema que me interesa a mí. Ahora, si eso le puede ayudar a usted para resolver dudas, genial. El 27 seguirán otros compañeros compartiéndonos su reflexión, que son Mariana Garzón, Juan Carlos Martínez, Lizeth Pérez, 27, y Guillermo, Daniel Rocha y Juliana Solorza. ¿Listo? Y el 3 de junio, pues pasarán los demás. Estará ahí Laura Sofía Gutiérrez, Paula, bueno, los que faltan, Jerónimo. Entonces, en esas 3 clases, obviamente cada uno tendrá un máximo de 10 minutos, se puede demorar menos, pero máximo 10 minutos, no más de 10 minutos, para compartirnos la respuesta que reflexionó sobre esa pregunta. Si usted pasa el 20 y ya tiene el texto explicativo, me lo puede enviar ese mismo día. Pero si tiene el 20 y no ha hecho el texto, recuerden que el texto explicativo lo tienen que subir como fecha límite hasta el 3 de junio. ¿Listo? Entonces, repito, ya tenemos una valoración que es el foro. Segunda valoración, control de lectura que estamos desarrollando, vamos a desarrollar el día de hoy. Tercera valoración, su presentación ante la pregunta que usted exploró desde el carácter filosófico. Cuarta valoración, cuarta nota como tal, el texto explicativo que usted nos va a compartir como un resumen de esa respuesta que nos compartió en la clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, faltan 2 minutos y medio. Dígame. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Laurita, dime. ¿Cuál es la presentación que toca hacer? ¿Tienes las notas de la réplica? No, todavía estoy leyéndolas acá, pues yo creo que de aquí a mañana ya has terminado de leerlas todas para compartir la valoración, tranquilos. Laurita, yo les voy a dar un ejemplo de la presentación que van a hacer. ¿La presentación cuál es? Comenzamos la clase, Ana María, que es, no quiero decir que vamos a pasar en ese orden que acabé de mencionar, ¿no? Es una de las que va a pasar el próximo 20 de mayo. Entonces yo voy a decir, bueno, hoy comenzará a exponernos la respuesta, supongamos, Laura Pérez. Entonces Laura va a tomar la palabra y va a decir, bueno, compañeros, yo tengo esta pregunta y encontré esto, esto y esto. Esos autores me hicieron pensar esto, esto y esto. Me surgen estas preguntas, por ejemplo. Eso es lo que después vamos a poner en un texto explicativo de mínimo 2 páginas, máximo 3, que le vamos a compartir a los compañeros como síntesis de la presentación. ¿Sí me hago entender? O sea que el ejercicio, desde que tenemos la pregunta hasta el 20 de mayo, 27 o 3 de junio, es que usted prepare una especie de socialización sobre la pregunta que tiene. Dime, Lina. O sea, tenemos que hacer como una especie de presentación y un texto explicativo sobre la pregunta que nosotros hayamos escogido. Cuando yo digo presentación, no estoy hablando de una plataforma de PowerPoint, de Prezi, no. Se trata de que usted exponga con sus palabras lo que usted ha reflexionado, ¿listo? O sea, usted va a presentar con sus palabras eso que ha reflexionado. Pero si usted quiere apoyarse en un PowerPoint o eso lo decide usted, ¿sí? Es como si pasáramos en el salón a exponer la respuesta, ¿vale? Chicos, nos queda menos de 1 minuto, entonces son las 11 de la mañana. A las 11 y 10 minutos, para que tomemos estos 10 minutos de descanso y nos estiremos y tomemos esa pausa activa, y pasamos, y ahí comienzo yo a exponerles el ejemplo, ¿listo? De lo que ustedes van a hacer. 11 y 10, nos vemos por este mismo canal, ¿vale? Chao, chicos. Chao, profesor.